Algunos consejos para prevenir la insolación: usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros, usar protector solar de factor 30 o más, tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día, usar sombrero y sombrilla de olores para cuidarnos del sol. Acá están todos dispuestos a todo, ¿eh? Lo que menos miran son los consejos de prevención. Están mirando las minas en la plaza. Son de terror, te digo, es una manga de sanguangos. Bueno, en fin, hay que protegerse, no importa. Después pasa el negro por la plaza y cuidá, salí corriendo. Hablamos de la cadera y cómo identificar los problemas de cadera en los chicos, si efectivamente uno puede nacer con un problema de cadera, si hay un tratamiento posible. Escuchamos atentamente al doctor Diego Mengele, que esto nos cuenta. Hay que tener en cuenta que los chicos son laxos y vienen con un bagaje desde el parto de una hormona que se llama relaxina, que pasa a placenta, y por la inmadurez hepática del recién nacido tarda en metabolizarse. Por lo tanto, en el primer mes los chicos de por sí son laxos, con lo cual el examen de las caderas en el primer mes puede surgir luxaciones o pruebas clínicas de luxación positivas que no tienen importancia. Esto hace que después del primer mes sí tenga importancia el diagnóstico de luxación congénita de la cadera. Es muy importante la clínica es fundamental. O sea, el primer diagnóstico es clínico. Y ese diagnóstico tiene que ser sustentado con un estudio que es la ecografía. La ecografía es operador dependiente y el estudio clínico también es operador dependiente. Con lo cual pueden tener fallas ambos. Lo importante hoy día es tener en cuenta que se puede unir esos dos factores y que el mismo médico que hace la ecografía sea un ortopedista. Entonces hace el examen clínico y lo corrobora con la ecografía. Hoy por hoy es la mejor forma de estar totalmente seguro que nuestros pacientes no tienen luxación congénita de cadera. Es muy importante también tener en cuenta los antecedentes. Es más común la luxación congénita de cadera en primíparas, primer parto, partos de podálica, eso quiere decir cuando el chico está de nalgas y está plegado sobre sí mismo, en mujeres y cuando tiene antecedentes familiares, y la quinta causa es cuando tiene alguna malformación en otra parte del cuerpo, por ejemplo un piebot, que es un pie invertido, o alguna otra malformación que puede estar relacionada con una luxación congénita de cadera. El tiempo donde una luxación congénita de cadera puede tratarse con una restitución ad integrum, digamos que el chico va a ser normal, son los primeros 6 meses. Cuando pasan esos 6 meses ya hay que hacer algunos otros procedimientos quirúrgicos para llevarlo a la normalidad. Entonces lo fundamental son los primeros 6 meses y en ese tiempo hacer un diagnóstico. Y el tratamiento ortopédico. En ese lapso el tratamiento es ortopédico con arneses de diferentes formas, dependerá de las escuelas cuál se utilizará, pero no son quirúrgicos. Después de los 6 meses ya son de solución más tirándose a lo quirúrgico y después del año también. La recomendación hoy es que todo chico recién nacido se haga una ecografía y visite al ortopedista. Con estas dos prevenciones, el mejor tratamiento sería no llegar a la luxación congénita de cadera y tratarla en forma temprana. Bueno, el diagnóstico de un problema de cadera en un niño, uno inmediatamente lo relaciona con el yeso, con que va a estar totalmente invalidado durante unos meses, en fin, como que da mucho miedo. Esto repercutirá en su caminar, en su andar, podrá caminar y correr como corresponde, en fin, no sé, todos fantasmas que tienen los padres. Si uno no hace el tratamiento, lo más probable es que sí repercuta en su marcha, en el caminar normal. Así que, como decía el doctor, es muy importante el primer mes. Exacto. ¿Sí? Hay que hacer el diagnóstico en el primer mes. Uno como pediatra lo busca de rutina, hace las maniobras para ver si escucha un chasquido, un clic en esa cadera, y uno pide una ecografía de caderas de rutina dentro del primer mes. Detectado una displasia, ¿sí?, que la cabeza del fémur se sale de su lugar, esto es progresivo si uno no lo trata. Después viene la subluxación y viene la luxación. Entonces uno lo tiene que tratar. Y uno hoy usa lo que se llama el arnés de Pavlik, que en realidad es con velcro, no lleva yeso.
tenía muchas complicaciones el yeso a nivel de la cabeza al fémur, entonces es algo bastante antinatura, digamos, ¿sí? Muy problemático, sobre todo para cambiar los pañales. ¿No? Exacto, para cambiar los pañales, cosas comunes que pasan. Los chicos se hacen pis, caca, se puede manchar, es bastante complicado, así que hoy en día es mucho más fácil esto y los padres se entrenan rápidamente en cómo utilizarlo y hay que ir viendo la evolución. ¿Cuánto es el proceso? ¿Cuánto demora el proceso de Son meses, va dependiendo del grado que tenga de displasia y de cómo vaya mejorando. Pero es muy importante el hacerlo y el hacerlo durante los primeros meses, ¿sí? Bueno. Después los chicos ni se dan cuenta en esos primeros meses, actúan casi normalmente y podemos llegar a los 6, 9 meses al año, ¿sí? Con una cadera totalmente normal y puede aprender a gatear, a caminar normalmente. Claro, esto es fundamental. Bueno, hablamos ahora de cómo es la relación entre los problemas psiquiátricos y si una persona que está con dificultades puede estar más propenso a caerse y por ende a quebrarse la cadera. Y diferentes estudios hablan de que tanto la depresión, la demencia como el alcoholismo sí predisponen a la fractura de cadera. Y no solamente a esto, sino que aumentan durante los 2 años siguientes a esta caída, a esta fractura, la chance de mortalidad. Así que se estudió mucho sobre los factores que predisponen a un buen o mal pronóstico, y un mal pronóstico es tener una enfermedad mental previa y tener un nivel muy alto de tensión y no estar bien a nivel emocional y afectivo. También se vio que las personas que ya vivían solas antes de la fractura evolucionan mucho mejor que aquellas que luego se quedan solas. O vivir en familia, digamos, o que ya vivían solas o tener un grupo familiar con quien convivir. También se vio que las personas que tenían motivaciones y expectativas de vida positivas se recuperaban más prontamente. Entonces es muy importante trabajar luego de una fractura de cadera sobre el estado psicoafectivo de la persona para que realmente no caiga en una enfermedad asociada a esto. Realmente muchas personas se mueren y no saben por qué en el año posterior, porque los médicos dicen se está recuperando bien y uno ve que hay mucho deterioro psíquico. Entonces, esto se relaciona también con lo que decía el doctor Sancheta al principio, que efectivamente cuando esto sucede en una instancia de la vida en la que aparentemente está todo bien y después se produce una rotura de cadera y por ende una operación, un posoperatorio por ahí más prolongado, aparece la depresión hay un bajón, sobre todo en personas anímicas, ¿no? Sobre todo en personas que nunca les ha pasado nada. Una persona que ya tuvo una lesión, una experiencia previa de alguna enfermedad o algo que le ha pasado físicamente, también lo tolera mejor. Claro. Entonces hay que tener en cuenta en qué momento la persona se fractura y qué se fractura cuando se fractura. Que sea solamente la cadera, tenemos que hacer lo posible. Qué frase. Bueno, doctor Díaz, ¿enfermedad de Perthes, así se dice? Sí, es una enfermedad que no se ve muy habitualmente, pero consiste en falta de irrigación. ¿Qué quiere decir? No llega sangre a la cabeza del fémur. Y esto puede traer muchísimas consecuencias. Por al no llegar sangre, se produce una necrosis o la muerte de ese hueso donde no llegó la sangre. Puede tener, siempre se manifiesta en general en una sola de las caderas. Es un dolor que puede manifestarse, siempre Alejandro nos lo recuerda, pero puede estar en la ingle, puede estar en la propia cintura, puede estar en la rodilla, así que a veces es un dolor bastante inespecífico y necesita todo un tratamiento para poder recuperarlo. Y lo que hay que ver también es ese seguimiento de esa cadera, porque puede tener complicaciones, porque así como el hueso está muerto, se puede fracturar, puede llegar a tener una artrosis el día de mañana, así que en general con el reposo y antiinflamatorios comunes anda bastante bien, pero no hay que dejar de perder cuidado en esa cadera y hacer un seguimiento con el especialista, el traumatólogo infantil, para que lo vaya siguiendo. Fenómeno. Bueno, después de la pausa estaremos conversando con el doctor Claudio Alonso, que es cirujano de cadera. Hablamos de cuáles son las últimas técnicas, las últimas prótesis que están llegando y que permiten a esto que hace algunos años podía ser una cirugía bastante invalidante y bastante complicada en cuanto al posoperatorio, una cosa más sencilla. Vamos a conversar con él de esto, así que no se muevan de ahí, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que según la ley 24.308, si tenés una discapacidad, podés inscribirte a fin de obtener la concesión de un pequeño comercio en alguna sede administrativa? Conocé tus derechos. ¿Sabías que una fractura de cadera puede cambiar la calidad de vida en forma significativa? El 50% de las personas que sufren este problema retornan a su nivel de actividad.